Hola a todos, espero que estén bien. Es un gusto enorme el de volver a hacer un video después de tanto tiempo. Y es que tuve que ausentarme porque pasaron muchas cosas estos últimos meses. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, dejé Goa y me vine a Lima. Sí, estoy en Lima desde aproximadamente quincena de junio de este año. En sí, yo tenía que venir a Lima a fines de febrero de este año. Pero decidimos prolongar mi estadía en Goa, India, pues mi esposo y yo teníamos asuntos personales que teníamos que hacer allá. Pero no sabíamos qué tanto me tenía que quedar, pues dependía mucho de cuándo mi esposo empezaba a trabajar en los barcos. Él quería que me quedara hasta esa fecha aproximadamente. Bueno, calculamos que para fines de junio estaba bien la fecha, pero si no me equivoco, para esas fechas el pasaje estaba muy caro. Entonces nos ofrecieron para fines de agosto y para fines de agosto, si no me equivoco, pero era mucho tiempo. Nosotros calculábamos que para comienzos de junio mi esposo ya estaría regresando a trabajar en los barcos, entonces fines de mayo estaba bien, pero creo que yo no entendí bien o no sé qué fue el problema. Me dieron el pasaje para fines de agosto. Yo estaba confiada en que el pasaje era para fines de mayo. Claro, me mandaron, todo fue por WhatsApp, me mandaron la foto de mi pasaje y yo no lo leí al momento, creo, no recuerdo bien. Después de unos días leí y me di cuenta que era agosto. Y le digo a mi esposo y ya no se podía cambiar, porque cada cambio también es un costo. Y como les digo, para junio o julio es temporada alta y no sería como comprar otro pasaje nuevo. Entonces, caballero, tuvimos que aceptar y dijimos, ni modo, pues calculábamos que aproximadamente en junio se iba a trabajar y que pues yo me quedaría en la casa con mi suegra. Pero la verdad es que yo sí quería regresar a Lima porque yo tengo asuntos acá en Lima que hacer. Entonces quedarme en Goa sin mi esposo y sin trabajar, pues era tiempo perdido, ¿no? Tiempo que podía usarlo para hacer mis cosas en Lima. Pero tuve que aceptarlo, no me quedaba de otra. Y dije, pues, estaré con mi suegra, pero mi esposo no se sentía bien con eso porque él me decía, ¿quién te va a llevar al aeropuerto si yo no voy a estar acá? Si bien es cierto, su hermano lo podía hacer, pero él quería hacerlo personalmente, se sentía más seguro que él lo hiciera. Entonces dije, pues no te preocupes, yo ya veo. Pero para eso, una buena suerte, no sé, será pues, claro, a comienzos de mayo, a mediados de mayo, me llegó un correo diciendo que por motivos de la guerra Ucrania-Rusia, los pasajes del mes de agosto se habían cancelado hasta próximo aviso. Y yo me quedé, ¿qué? O sea que no solo hasta agosto me iba a quedar en Goa, sino me iba a quedar más tiempo hasta sabe Dios cuándo.
Entonces dije, pucha, ¿qué hago? Obviamente me tuve que comunicar de nuevo con la agencia y me ofrecieron un pasaje para comienzos de quincena de junio. O lo tomaba o lo dejaba. Y obvio, pues hicimos el cambio de fecha y por eso es que me vine a 11 de junio. Segundo, mi esposo se reincorporó a su trabajo. Mi esposo dejó de trabajar a mediados del 2020, pues a raíz de la pandemia la empresa de cruceros paralizó los barcos y pues estuvo sin trabajar hasta mediados del 2021 aproximadamente. Fue por esas fechas que los barcos empezaron a llamar de nuevo a sus empleados para que se reincorporen. Mi esposo podía empezar a trabajar entonces, pero nosotros habíamos quedado en encontrarnos en Goa antes de que sucediera la pandemia. En 2020 yo tenía que viajar a Goa, pero obvio, por la pandemia no se pudo. Entonces postergamos mi viaje para el 2021. A comienzos del 2021, si no me equivoco, empezó el problema de la pandemia en India. Los casos se dispararon abismalmente, ¿no? Entonces, pues había ciertas restricciones para viajar allá. Además, se necesitaba las vacunas. Y también, pues yo estaba trabajando, entonces no iba a dejar mi trabajo así por así, ¿no? Entonces, bueno, esperé por mis vacunas, que fue entre julio y agosto del 2021, y después de eso pues decidí comprar mi pasaje e irme a Goa. Entonces él por ese motivo no se reincorporó a trabajar, ¿no? Sin embargo, ya había planeado que para entre marzo, mayo o junio él podía empezar ya a trabajar. Pero resulta que en marzo aproximadamente se venció su visa americana, o estadounidense, perdón. Y sin esa visa él no podía trabajar. Entonces dijo, bueno, no hay problema, voy a aplicar para mi nueva visa. Y resulta que la embajada en India ya no estaba dando visas. Estuvo dando hasta octubre del año pasado y de ahí ya no dieron. La embajada paralizó su trabajo y no daban visa hasta próximo aviso, que no se sabía cuándo era. Entonces, otra vez nos quedamos en el aire, no sabíamos cuándo él iba a empezar a trabajar. Él llamaba a su agencia de trabajo para ver si tenían algunas noticias al respecto, pero nada. Llamaba a la embajada y no contestaban. No se sabía qué podíamos hacer, ¿no? Hasta que de pronto la embajada volvió a dar visas. Entonces él inmediatamente postuló y bueno, le dieron su visa. Entonces con la visa ya podía empezar a trabajar. Entonces él calculó que entre mayo y junio más seguro era que empezaba a trabajar. Y efectivamente lo llamaron para quincena de junio. Él se sintió bastante tranquilo porque justo coincidía con mi viaje de regreso a Lima, ¿no? Yo me vine a Lima una semana antes que él se fuera. Entonces él se sentía muy tranquilo porque él quería que yo me fuera de Goa antes que él, porque así él podía llevarme al aeropuerto, ¿no? Él se sentía responsable de eso. Entonces me llevó al aeropuerto y llegué tranquila y salva a Lima y obviamente se sintió feliz y también feliz de volver a trabajar de nuevo.